Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que se inspiran en el cerebro de los mamíferos, simulando así neuronas y conexiones sinápticas, las que en su conjunto equivalen a un cerebro artificial, el cual es capaz de recibir datos desde el exterior, procesarlos internamente y generar respuestas. Por lo tanto, a su modo, de acuerdo con su propio paradigma, se podría decir que son capaces de percibir, de aprender y de pensar. En una red neuronal podemos encontrar capas de un modo similar a las capas que se encuentran en la neocorteza, y estas capas son, primero, la capa de neuronas que recibe los datos de entrada, eso se conoce como la capa de entrada. Después pueden venir muchas capas que corresponden a las capas intermedias que procesan en forma iterativa la información, de modo que cuando ustedes han escuchado el término deep learning, la palabra deep se refiere o es directamente proporcional a la cantidad de capas de la capa intermedia, y finalmente la capa output o la capa de salida, que es la capa que arroja la respuesta de este cerebro artificial. El desarrollo de las redes neuronales y de la inteligencia artificial ha pasado por diversos hitos, destacando la creación del test de Turing aproximadamente en el año 1950, la creación del algoritmo de retropropagación que permite que las redes neuronales puedan aprender de una forma eficiente. En tercer lugar, la creación de las redes neuronales convolucionantes, que permite que las redes neuronales puedan ver. Y algo más reciente, en cuarto lugar, la posibilidad de ejecutar los algoritmos de aprendizaje por medio de neuronas reales. El video que estamos viendo precisamente ahora fue extraído del canal de Rodolfo Novakovic y corresponde a un ejemplo del test de Turing, el cual nos permite determinar si nuestro objeto de estudio es o no un ser humano, sea lo que signifique esto, porque la humanidad se puede definir en base de la inteligencia, de la conciencia, de algún factor espiritual, lo que sea. La idea es que el test de Turing haga preguntas de todo tipo, interrogue de todas las formas posibles a la entidad que afirma ser un ser humano, para así determinar si lo es o si no lo es, al menos desde el punto de vista operacional. Entonces, si una inteligencia artificial es capaz de, entre comillas, engañar al investigador que está realizando el test de Turing, de modo que éste crea que al otro lado del chat hay efectivamente un ser humano, entonces se dice que esta inteligencia artificial ha superado el test de Turing. El típico proceso de aprendizaje de una red neuronal se conoce como algoritmo de backpropagation, y en esencia lo que hace es tomar un ejemplo o vector de entrada y con esos datos de entrada configurar las neuronas de la capa input. A continuación, esa actividad neuronal se propaga capa a capa hasta la capa de salida y se compara el resultado que entregan las neuronas de la capa de salida con el resultado ideal. Se calcula el error, la diferencia entre lo que entrega la red neuronal como salida y la salida ideal, y a partir de eso se utiliza lo que se conoce como regla delta, que permite propagar el error hacia atrás, en reversa, desde la capa de salida a la capa de entrada. De modo que al pasar de una capa a otra, se van modificando las sinapsis entre las neuronas para así minimizar el error, considerando la curvatura de la función error por medio del cálculo de una derivada multidimensional o gradiente. De modo que
Si esta derivada multidimensional resulta ser mayor que cero, significa que nos hemos pasado del mínimo, por lo tanto hay que corregir la sinapsis retrocediendo un paso. Y por otro lado, si esta derivada multidimensional o gradiente resulta ser menor que cero, significa que aún no hemos llegado al mínimo. Por lo tanto, la sinapsis correspondiente se corrige avanzando un paso. Evidentemente, ejecutar estos algoritmos, ya sea algoritmo de aprendizaje, algoritmo de respuesta, etcétera, incluye en términos profesionales, en términos útiles, incluye tener muchas CPUs, cientos de CPUs o miles de CPUs en un centro de datos, haciendo cálculos y cálculos con tensores o con matrices multidimensionales. Todo esto implica gastar mucha energía, emitir mucho calor y además gastar mucha agua potable, muchas veces para responder preguntas que no tienen sentido, como por ejemplo saber quién es la esposa de Messi o qué día es el descubrimiento de América, por ejemplo. Por lo tanto, esto tiene mucho impacto ambiental, afecta mucho a nuestro entorno y esto también puede significar gastar mucha agua potable para enfriar las CPUs de los centros de datos y todo esto para responder preguntas irrelevantes, como por ejemplo, ¿quién es la esposa de cierto jugador de fútbol? ¿O en qué película salía un pony azul? Siendo que a ese costo, el costo de consumir recursos naturales muy importantes, muy escasos, podríamos estar haciendo otro tipo de preguntas, como por ejemplo, cómo incrementar la eficiencia de nuestros cultivos, cómo descontaminar el aire, etcétera. Por lo tanto, como podemos ver, utilizar las inteligencias artificiales bajo el modelo tecnológico que hoy día existe implica un gran costo y daño ambiental. Así que cabe la pena preguntarse, ¿existirá otra forma de ejecutar nuestros algoritmos de modo que el impacto ambiental sea el mínimo? O sea, habría que utilizar computadores súper eficientes. Esos computadores hipereficientes existen, son biológicos. Así que, de acuerdo con la empresa Cortical Labs, la solución es no pensar en inteligencia artificial, sino más bien pensar en inteligencia verdadera. Hay que ser capaz de pensar más allá del chip de silicio. O sea, ejecutemos nuestros algoritmos en neuronas reales. Aquí estamos viendo un dish brain o un cerebro en una placa de la empresa Cortical Labs, el cual equivale a un computador biológico que nos permite desplegar el código en neuronas reales, ejecutar nuestros algoritmos no con inteligencia artificial, sino con inteligencia biológica. Dice que no se requiere laboratorios o dispositivos especiales porque podemos hacerlo en la nube. O sea, esta empresa nos facilita eh, su granja o sus centros de datos donde hay CPUs con tejido cerebral real desplegando los cálculos de nuestros algoritmos de aprendizaje o de lo que sea que necesitemos. Entonces aquí podemos ver a la izquierda un típico data center. Obviamente consumen mucha energía, emiten mucho calor, consumen mucha agua potable, mientras que acá tenemos un centro de datos de Cortical Labs, donde en cada uno de estos computadores biológicos tenemos una fusión entre neuronas y silicio. Las variables que se están mapeando corresponden, entre otras, a la temperatura, el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de CO2. O sea, son variables biológicas. El computador biológico CL1
tiene un costo cercano a los $35.000 y aquí estamos viendo las partes que incluye este equipo CL1. En esencia es eh, células cerebrales acopladas a un chip de silicio y todo lo demás es lo que se requiere para mantenerlos vivos. Ahora nos podemos preguntar cuáles son los fundamentos y cómo es que funciona este Dish Brain. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, todo parte con tejido neuronal verdadero que se hace crecer en un chip de silicio. Este chip de silicio tiene un arreglo de microelectrodos, algunos de los cuales transmite la señal de entrada y otros transmite la señal de salida o la respuesta que entrega este Dish Brain. Y todo esto dentro de una especie de matrix, por decirlo así, que corresponde a un universo donde esta red neuronal verdadera se corporiza y observa o percibe el juego del Pong. O sea, este Dish Brain quedó corporizado en un universo donde existen dos raquetas o palitos que son controlados por el Dish Brain y un puntito que es la pelota de este juego. Por lo tanto, la voluntad o las decisiones de este Dish Brain se ven reflejados en el universo con los movimientos de las raquetas. Todo esto sale explicado en el paper Neuronas in vitro aprenden y exhiben percepción, la capacidad de percibir, cuando son corporizadas en un mundo de juego simulado. Y una conclusión súper importante de este paper es que el algoritmo de aprendizaje se ejecuta correctamente después de aproximadamente 5 minutos, cuando este Dish Brain se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias en el universo. O sea, se requiere que haya una retroalimentación, que si el Dish Brain decide algo, esto tiene como efecto algún cambio en el universo. Y así este Dish Brain consigue o se da cuenta de que hay que optimizar cierta función error que se relaciona con ser capaz de controlar la pelotita por medio de las raquetas. Este es el gran avance de la inteligencia artificial desarrollado por la empresa Cortical Labs y que se basa en ejecutar nuestros algoritmos en neuronas verdaderas. Y así ponemos fin a este video después de haber explicado los fundamentos del funcionamiento de esta unidad de computación biológica CL1. Soy Jorge de NT2 Labs. Que estén bien.